El 12 de marzo de 1983 falleció el periodista, intelectual y poeta tabasqueño José María Bastar Sazo. A 38 años de su ausencia, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le rinde este tributo. Con un homenaje artístico y cultural, queremos compartir con ustedes este programa especial en el que le presentaremos poesía, anécdotas y música, para recordar el legado que en cada uno de sus versos nos dejó la sonoridad del barro tabasqueño y en cuyos escritos plasmó los colores y luces de nuestra tierra. Don Chema Bastar, como fue conocido, vivió intensamente los primeros años de la Revolución Triunfante de 1910. Tuvo el privilegio de vivir una época de grandes cambios sociales para México y la sensibilidad para registrarlos. La caída de la dictadura porfirista y el surgimiento del periodismo moderno, como lo fue su participación en el periódico El Universal como redactor. A toda la comunidad universitaria y público en general, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las multiplataformas TV UJAT, canal 35.1 de televisión digital terrestre, el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. En el 107.13 FM Radio UJAT, Voz Universitaria. En Facebook Live UJAT, por supuesto en el aula virtual UJAT y en YouTube los encuentras como TV UJAT y UJAT.mx. A lo largo de la historia, José María Bastar Sazo ha acumulado la admiración de muchas personas y de todo aquel que ha tenido la oportunidad de tener contacto con su obra. Por ello, hoy hemos reunido en este homenaje a destacadas personalidades de la comunidad artística, cultural y académica, así como a sus familiares y amigos. Tal es el caso de Javier Gaitán Fara, quien nos habla del legado de este gran personaje tabasqueño. Qué difícil debe haber sido ejercer un periodismo crítico a inicios del siglo pasado, para un joven cuya inquietud y talento lo desbordaba. Atreverse a poner en entredicho a los adinerados, a los políticos de entonces, que aplicaban la censura como diera lugar a todo aquel que no compaginara con su manera de pensar o fuera contra sus intereses. Sin embargo, ese joven les decía lo que muy pocos se atrevían a expresar con un lenguaje singular. Acercarse a José María Bastar Sazo a través de uno de los rasgos que más distinguieron su personalidad, su sentido común, que le permitió enfrentar la vida con inteligencia y acometer con seguridad y confianza innumerables empresas, sentido común que contaba con su mejor manifestación cuando venía aunado a otro rasgo de su personalidad, el sarcasmo, esa ironía mordaz con que se descalabra a alguien o algo. Bastar Sazo fue magistral en la utilización de la guasa fina y disimulada. Manejó el sarcasmo como forma peculiar para referirse y criticar a la sociedad y el entorno en que le tocó vivir, y no por ello dejó de referir siempre profundas verdades que en ocasiones molestaron a las familias de buenas costumbres de la sociedad villahermosina. En el año de 1915, José María Bastar Sazo contaba con 19 años de edad y ostentaba el grado de oficial en el batallón Serapio Rendón, al mando del teniente coronel Félix Mesa. Años después, al finalizar la Revolución Mexicana, se incorporó nuevamente a la vida civil e inicia su carrera periodística bajo la guía de otro connotado tabasqueño, Félix Fulgencio Palavicini, director de El Universal, quien le confió por algún tiempo la corresponsalía de este diario en el norte de la República. A su regreso a Tabasco, colaboró activamente en periódicos y revistas locales, por ejemplo en Redención, periódico difusor de las ideas garridistas, donde a manera de referencia, tomado del portal de Tabasco Soy, en el rubro La Prensa en Tabasco, dice que en 1930 Tomás Garrido Canaval ocupa por segunda ocasión la gobernatura constitucional de Tabasco. El 11 de julio toma la dirección de Redención José María Bastar Sazo, quien escribía una columna a la que llamó Pimienta de la Tierra. En ella, en julio de 1932,
le expresó a Napoleón Pedro Fósil lo siguiente: la pimienta de la tierra para el tierno paladar no conviene, pues los niños enchilados llorarán. Y si no, tienen el caso del gimiente Napoleón, que entre el grupo de enchilados nos resulta el más llorón. Lo curioso es que don Chendo, siempre el pato ha de pagar, pues le dicen que sus rimas son sandeces nada más. Pobre bípedo, a mi ver, tu locura es singular. ¿Quién te mete a censurar lo que no sabes leer? Curiosamente, Bastar Sasso también colaboró de 1930 a 1932 en La Provincia, revista quincenal de literatura y actualidades dirigida por Pedrero Fósil. En 1932, Bastar Sasso fundó el Semanario de Literatura Metsures, periódico de 12 páginas con forros a colores, portadas artísticas, engalanado con imágenes de guapas tabasqueñas. Luego, en 1933, creó la revista Claridad, que por situación ajena a su voluntad no llegó a circular, no obstante haberse tirado más de la mitad del primer número. Más tarde, en 1937, colaboró en la revista Alma, donde publicó el poema Neurótica, dedicado a Trinidad Malpica Hernández, del que en algunos de sus versos refiere lo siguiente: mi niñez fue atormentada por congénita dolencia, que es de mil modos llamada histerismo, fratulencia, tic, congoja, hipocondría, depresión nerviosa, hastío, tedio, spleen, melancolía, el antídoto sombrío del placer y la alegría y el probable precursor del ensueño y la poesía. Hoy y ayer siempre lo mismo, neurastenia, la dolencia donde se estrelló la ciencia, la neurosis, leve o grave por los sabios estudiada, de la cual solo se sabe que no se sabe nada. Años más tarde, en 1939, empieza a publicar poemas que satirizan los acontecimientos políticos del momento en el periódico El Hijo del Garabato, fundado en enero de ese año por Trinidad Malpica Hernández. Un ejemplo de esa actitud son los 4 jinetes de la burocrisis. La Sultana de la Sierra tuvo gran agitación no hace mucho con motivo de la próxima elección por el nuevo ayuntamiento de esta pobre población. Tiene ya algunas semanas, se embarcaron en avión los 4 presidenciables con el líder Salomón para ver si Tatapancho les daba su aprobación. Los 4 autopostulados, que comprenderá el lector, nos resultan puros hijos de la actual revolución. En ese periódico comenzó a escribir una columna que llamó Censura Criolla. La firmaba bajo el seudónimo de Sopla Candil, articulista tachado de parricida por la manera tan despiadada en que atacaba a su padre, Sopla Candil, hijo de doña Robustina Pérez y del hediondo don Rosendo, viejo octogenario, que había jugado canicas con el mariscal Henry Philippe Patain, cuando éste era apenas soldado raso. Sopla Candil no era abogado ni juez, sino un obrero que vivía en el entonces apartado pueblo de Chichicapa, de la municipalidad de Comalcalco, lugar en el que también era propietario de una pequeña fábrica de anzuelos, curvos, pontiagudos, instrumentos que tenían gran demanda para pescar bobos. En 1941 fundó el semanario El Censor, periódico juicioso y jocoso que enfoca su crítica a algunos personajes de la vida literaria y política de la entidad. En sus páginas destacan las columnas Algo de lo mucho, que firmaba bajo el seudónimo del pusilánime Peer Gynt. Inicialmente había pensado escribir en esta sección crónicas cinematográficas. Dada su precaria situación económica, esta empresa no le fue posible
y opta por narrar los acontecimientos literarios y sociales más relevantes sucedidos en Villahermosa. Retoma la columna Pimienta de la Tierra. Inicialmente la rubrica con su nombre y luego con el alias de Chichiste. En ambas satiriza a la sociedad villahermosina. Ocasionalmente escribía en estos espacios cuentos con tintes localistas o regionales. Distracción, por ejemplo, es un relato que describe la vida apacible de dos solteronas en el rancho Las Mirandas, situado en la orilla izquierda del río Iztacomitán. Estas mujeres, entradas en años, ven alterada su paz claustral con la llegada de sus sobrinos Fidel y Distracción, mozuelos que, aprovechando su estancia en Las Mirandas, en secreto viven un tórrido romance, hasta que este es descubierto por sus tías en ocasión a un descuido de Distracción. El censor distinguió sus páginas por la cantidad de personajes a los que su director dio vida. Entre los más relevantes se pueden mencionar Bartolo Temata, Don Chendo, Serapio Rea, además de las columnas como Dijo Aquel, El Investigador, Tabasqueño y su glosa o comentario, el quinto columnismo Crollo, Arsenio Plofos y su anatema espiritual, El Buzón de los Enamorados, Teleamor y su charla cinematográfica, entre otros. Mediante esos personajes entabló apasionados debates periodísticos con Hildo Gómez Castillo, a quien dio en llamar zapoteca por su origen oaxaqueño, o Hildo Juchimán, por dirigir en algún momento la publicación universitaria titulada con este nombre, además del parecido que tenía don Hildo, según don Sasso, con la escultura olmeca, emblema del entonces Instituto Juárez, con Pepe Bulnes, a quien se refería con el alias de Pepe Grijalva, por la revista Grijalva que dirigía desde 1945, de manera parecida, fuertes polémicas con Humberto Muñoz Ortiz, director del periódico La Voz de Tabasco, al que por su cadenciosa manera de caminar apodaba el Ganso. Asimismo, en sus picantes columnas se defendía y defendía a sus amigos de las acusaciones que sus adversarios les atribuían, como aquella de ser fascista, adorador de las ideas de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler. Ocasionalmente se daba tiempo para contar algunas anécdotas de su pasado. Un domingo en la tarde es un relato publicado en El Censor, el jueves 2 de agosto de 1948. Refiere un episodio de su vida que se desarrolla a finales de 1914 o principios de 1915. Sentados en el Peñón, años más tarde, leyendo versos de La Vida Nueva, hiciéronme temblar como un cobarde los negros ojos de Moruña, Efeba. He de agradecer al doctor Raimundo Vázquez Soberano por su apoyo incondicional. También he de mencionar a Víctor Manuel Sámano Labastida, quien participó en el homenaje que con motivo del aniversario 37 de la muerte de José María Bastar Sasso se realizó en las instalaciones del antiguo Instituto Juárez, a quien llamó el Tabasqueño Universal, que dejó no solo una extraordinaria obra poética, sino también un legado periodístico que debe ser rescatado. También se refirió al extenso e intenso trabajo que realizó en el periodismo nacional y local, oficio en el que comenzó a los 23 años de edad y que se prolongó hasta el final de su vida, obteniendo en 1982 el Premio Estatal de Periodismo. Agradezco a la familia Bastar Mérito por la distinción de permitirme aludir brevemente a un tabasqueño universal de vasta obra, a quien se le debe un profundo estudio en reciprocidad a su legado. Muchas gracias. La familia constituye un nexo de unión, experiencia y cariño. Esta fue parte de la herencia que dejó José María Bastar Sasso a cada uno de sus hijos y nietos. Este poeta tabasqueño ha sido, es y será una fuente de conocimiento y, por tanto, un pilar de referencia y sabiduría para cada uno de ellos. Así lo relata su hija Ofelia Bastar Mérito y su nieta Virginia Rodríguez Bastar Mérito.
Recuerdo que en la casa, en la sala, había una foto del licenciado Tomás Garrido Canaval, muy amigo de mi papá, al igual que el coronel César Rojas, garridista de hueso colorado. El licenciado Tomás Garrido, sin que mi papá lo supiera, envió su primer libro de soneto, Estival, a la exposición iberoamericana en Sevilla, España, en el año de 1929, habiendo salido premiado. Y después, a los 52 años, un año antes de su fallecimiento, es reconocido en su tierra natal, Villahermosa, Tabasco, México. Siendo gobernador, el ingeniero Leandro Rubirosa Ubalde mandó hacer una escultura inspirada en la poesía de mi padre, mi musa, la cual representa a una choca, la auténtica tabasqueña. Esta escultura se encuentra ubicada en el Parque La Choca, en Tabasco 2000, en cuya base están labradas en bronce las letras de la poesía Mi Musa, del poeta de Tabasco, J.M. Bastar Sazo. Mi abuelo, a través de su larga trayectoria como periodista, como poeta, ha recibido importantes reconocimientos, como fue en 1982 el primer Premio Estatal de Periodismo. Esto a manos del ingeniero Leandro Rubirosa Ubalde, y fue por su gran colaboración con los principales medios de información durante toda su vida, así como también el nombre de una calle aquí en el municipio del Centro. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública ha puesto su nombre en escuelas primarias y de nivel preescolar, tanto aquí en el municipio del Centro como en el municipio de Teapa. El legado de mi abuelo es un gran orgullo para nuestra familia, para nuestro estado y por supuesto para nuestro país, para México, que es reconocido internacionalmente por su gran acervo cultural. Vamos a una pausa promocional y al regresar, el maestro Mario Serino Madrigal nos comentará sobre la obra poética de José María Bastar Sazo. Continuamos. Se afirma que el trabajo de Bastar Sazo incursiona en los campos de gloria, en el cual dejaron un grito de protesta poetas como Pablo Neruda, Carlos Pellicer o Rubén Darío. También se señala que el ilustre poeta fue un hombre de libre de perjuicios y pletórico de sentido común, que llamó las cosas por su nombre y que a su muerte dejó a quienes apasiona escribir un hueco difícil de llenar. Bastar Sazo fue un poeta humorista, de epigramas y bombas, un cantor de nuestra tierra, maestro en el uso del lenguaje coloquial de Tabasco. Su poesía y su ejercicio periodístico es de un guerrero de las letras, a quien hay que leerlo y estudiarlo. Es el caso de quien hoy admira gran parte de su obra literaria, el maestro Mario Serino Madrigal, periodista y profesor de nuestra máxima casa de estudios. Buenos días, me da gusto saludarles. Agradezco la invitación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para participar en el homenaje luctuoso a don José María Bastar Sazo. Agradezco la deferencia de la familia del poeta, en especial la gentil atención de don Ferdusi Bastar Mérito. Siempre he pensado que hablar de la vida de un hombre es una tarea por demás difícil, pero hablar de la vida de un hombre símbolo es como lanzarse a un océano sustancia, pero agitado. Así siento en estos momentos el inmenso honor de exponer algunos comentarios muy humildes acerca de la obra de este importante bardo. Y pues bien, aquí estamos ya puntuales a la invitación de esta convocatoria para recordar al poeta villahermosino laureado por el tenaz esmero de sus lectores. Esta es sin duda una gran oportunidad para confirmar la importancia de conocerlo o de releerlo. Confieso que particularmente no había tenido la oportunidad de leer mucho acerca de su obra. Casi siempre desfilan por nuestros ojos con singular presteza algunos de sus poemas más populares, como Mi Musa, El Chubasco y el muy picaresco Chorotera.
En poco tiempo me subí al mágico tren de su lectura, en buena medida gracias a que mi entrañable amigo Miguel Ángel Ruiz McDonnell tuvo a bien obsequiarme recientemente este ejemplar de su antología poética. Después de aventurarme en el viaje de su fecunda poesía, sobrada de emoción y llena de muchos matices tabasqueños, concluyo que leerlo es un deleite irresistible, que vale la pena imponernos su lectura no como una obligación cultural, sino como un placer. Sin duda alguna, puedo ahora sí comprender por qué ha habido muchas personas que después de sumergirse en el análisis y el estudio de su obra, no reparan en elogios a su esplendorosa creatividad y a su magisterio en el dominio del idioma. Poesía labrada, en la forma escueta de elegancia púgil, sin arterias ni moño, desnuda como la verdad, dijo Daniel Gurría Urgel. Bastard Sasso pinta con colorido fuerte y vivo. Tiene alma y fisonomía regional inconfundible su verso. Capta el paisaje y estereotipa los personajes lugareños con precisión fotográfica. Es un poeta de ingenio, lo calificó Francisco J. Santamaría. Y en específico, del poema Ultraje, Carlos A. Madrazo dijo que era robusto, vibrante, escrito con el fustazo del coraje y con la chispa del genio. Yo agregaría a la merecida apología de la que han hecho alarde tan importantes personajes, que Bastard Sasso fue un hombre de letras súbitamente iluminadas y de expresión artística acabada. En su poesía logró combinaciones de sonidos, acentos y ritmos que muchos se disfrutan al leerse en voz alta. Sin duda los mismos ritmos que el poeta seguramente disfrutaba al ejecutar de manera magistral diversos instrumentos musicales. Poeta de prosapia, que con el idioma sutil de los matices tejió baladas e hizo entrar en comunión fraterna al sol y los campos. Yo, como profesor universitario, no puedo desaprovechar la oportunidad que se me ha conferido para plantear algunas lecciones que se pueden extraer de su vida y de su obra. Independientemente del goce que representa la lectura de su trabajo poético, los jóvenes pueden aprender de la vida y de la obra de Bastard Sasso, entre otras cosas, las siguientes 3 lecciones. Primera, aporta un gran conocimiento de la cultura y las tradiciones locales, lo cual permite reforzar la identidad, algo muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. A lo largo de la obra del poeta, es posible hallar diferentes estilos. A veces emplea una voz aduladora, como cuando en el poema Mi Musa escribe: mi musa siempre será una choca de ojazos pardos como el chintul, de cuello corto, de gruesa boca, de amor que guarde lealtad de roca, de alma con alas de ensueño azul. Otras veces lo hace también apelando a un lenguaje colmado de burlería y gracia. Por ejemplo, al escribir en el soneto Soy tabasqueño lo siguiente: para el ayuno soy un Don Quijote, así como en los días de matanza me siento ante el puchero Sancho Panza y bebo en negro jícara el chorote. En cualquiera de los casos, está presente una mirada regionalista que, si bien no fue la única que cultivó, demuestra su apasionada devoción por el terruño. Segunda lección, muestra el valor y las potencialidades de ser autodidacta. Así confirma que la parte más importante de la educación del hombre es aquella que él mismo se da. Por algo Gabriel García Márquez dijo alguna vez que los autodidactas suelen ser ávidos y rápidos. Además de poeta, Bastard Sasso fue campesino y en buena medida se nutrió de la campiña tabasqueña. Estudió solo en la finca paterna. Me atrevo a decir que quizá en él se confirma aquella consigna que da título a una de las obras del cineasta italiano Roberto Rossellini: un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Y tercera lección, en su afán por el periodismo, Bastard Sasso ejemplifica el espíritu del emprendedor, espíritu del que, por cierto, deben nutrirse los jóvenes actual con muchísimo arrojo. Tengamos presente que Bastard Sasso fundó en Córdoba, Veracruz, el periódico El Censor, en Villahermosa la revista cultural Mixures y en la Ciudad de México la revista Comarca,
cuyo nombre, por cierto, vino a ser una especie de oxímoron con respecto a su distribución, porque se llamaba comarca, pero era de circulación nacional. Estimada audiencia, el poeta Bastar Sasso enalteció la vertiente pública de la poesía y recreó en palabras coloquiales el aroma y la picardía del trópico. Fue periodista, epigramista, cantor e impulsor de las costumbres de la provincia y la región allende las fronteras de Tabasco. Celebro que este homenaje a don Chema, como le decían sus amigos, continúe a 38 años de su lamentable partida. Él se mantiene y se mantendrá vigente en su obra. Cuando evocamos su trayectoria, se vuelcan de inmediato a mi cabeza las palabras que Alfonso Reyes escribió en su discurso por Virgilio. Es propio de las ideas fecundas crecer solas, ir más allá de la intención del que las concibe y alcanzar a veces desarrollos inesperados. La verdadera creación consiste en esto. La criatura se arranca de su creador y empieza a vivir por cuenta propia. Los poetas lo saben bien. Ellos que trabajan su poema como quien va cortando las amarras de un barco hasta que la obra, suficiente ya, se desprende y desde la orilla la vemos alejarse y correr las sirtes a su modo. Por último, a manera de epílogo, quisiera dedicar a don Chema Bastar los siguientes versos. Erudito y costumbrista como ninguno, de la Universidad del Blanquillo egresó, con un lenguaje ingenioso y oportuno, a su tierra cantos destellantes ofrendó. En adiós invocó a la musa peregrina, en dominó los labios en un loco abrazo ahogó, vio en tú y yo la frialdad de una mentira y en madre mía un madrigal con sus venas silbanó. Fue Bastar Sasso un bate culto que a Tabasco rebosó de alegoría, destinó el olvido al gris sepulcro e inmortalizó su memoria y su poesía. Muchas gracias por su atención. Al regresar, Juvenal Bastar Mérito nos platica sobre su padre, el poeta Bastar Sasso, y escucharemos al compositor Martín Carracha en este especial a 38 años de su ausencia. Continuamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. José María Bastar Sasso fue un ejemplo de lucha para sus hijos, verdadero líder con paso firme, huella y ejemplo. Así lo relata uno de sus primogénitos, Juvenal Bastar Mérito, quien nos habla de la relación con su padre y la estela de anécdotas que prevalecen en el imaginario tabasqueño. Muy buenas tardes, un servidor de ustedes, Juvenal Bastar Mérito, hijo del poeta de Tabasco, don José María Bastar Sasso. Hoy, en su conmemoración de su fallecimiento, de ese 12 de marzo, quiero recordar ciertos momentos que viví con mi padre cuando yo era un niño y un adolescente. Anécdotas que se quedaron grabadas en mí para siempre. Mi padre se levantaba muy temprano a escribir sus poemas o a escribir sus artículos para su periódico El Censor. Y al empezar a teclear su máquina de escribir, ese sonido me despertaba y salía yo de mi cuarto sin hacer bulla porque yo era muy flaquito. Ya me ponía yo en su espalda porque él estaba sentado en la mesa del comedor con su máquina de escribir. Ya yo lo abrazaba yo de su cuerpo, le daba yo besos aquí, por atrás de la oreja, y entonces él nada más me hacía así. Esa era para mí la caricia más
más satisfactoria de mi padre para mí, porque para mí el ejemplo de que nos dio mi padre y mi madre fueron eternos. Otro anécdota, y eso eran como entre las 3 y 4 de la mañana, no, a las 4 o 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Ahí me quedaba yo, al ratito se levantaba mi mamá, se iba a la cocina a prender la leña, porque en ese entonces no había ni gas, estufa de gas ni estufa de petróleo, o a prender el carbón según la época del año. Ya iba yo, la ayudaba yo a soplar el fogón de la cocina. Era una cocina de mampostería con 3 fogones, porque ahí ponía a calentar el agua para hacer el café del primer puntal de la mañana. Ya la ayudaba yo a moler el molino Estrella, a moler los granos de café que ya acababa de tostar en el comal de barro. Se molía inmediatamente al agua caliente y a colarlo en el calcetín, como se le llamaba en aquel entonces el café, y ya lo ponía en una jarra. Ya lo llevaba al comedor, le daba una tacita de café a mi papá, una se te servía a ella y otra me daban a mí. Y de ahí me hice adicto al café. Desde mi temprana edad sería unos 5 o 6 años. No, 6 años, porque había nacido mi hermano, lo hicimos la última carcajada de mi papá. Otra anécdota es cuando mi papá se sentaba en la sala a leer los periódicos, o a leer sus artículos, o a leer lo que él quisiera, leer el libro que él quisiera. Y eso era una cuestión más que religiosa, no hacer bulla para no distraer la lectura de mi padre. Entonces yo era muy travieso, muy travieso. Yo fregaba a mis hermanos mayores hasta que los hacía yo reventar y que me salían para pegarme o corregirme, y yo corría y me paraba atrás de mi papá, y ahí me decían, señor, ya vas a ver. Esas son anécdotas que viven en mi corazón y en mi pensamiento. Por eso siempre he dicho que un hombre empieza a morir cuando sus seres queridos lo echan al olvido. Y para mí, mi papá sigue viviendo en mi corazón, porque nunca lo he olvidado, ni lo olvidaré ni después de muerto. Porque creo que si hay algo después de muerto, quizás me encuentre yo con él donde él esté. Poeta de sonora voz tabasqueña, José María Bastar Sasso también fue amante de la música, rotundamente melodioso, autor de las letras Flor de Maíz y Amor Frontereño, canciones y melodías que llevamos dentro de nuestro equipaje cultural tabasqueño. Música, lenguaje y emoción es lo que a continuación nos presentan en este homenaje Martín Carracha, músico, compositor y arreglista, y la cantante Melody de la Fuente Coto, y Ángel Mario Hernández, pianista y arreglista. Les presentamos Flor de Maíz. Cuando escucho este son, que es el canto sentido de un corazón, yo quisiera mar y nieve de mi amor, para siempre a tu lado vivir. Bella flor del maíz, que a mi corazón llenaste de pasión. Con tu amor fuera yo de mi tierra el hombre más feliz. Hermosa flor, pasión de mi pasión, yo quisiera cantarte una dulce canción de mi tierra natal, para endulzar con sus notas de amor
la temprana amargura que advierto en tus ojos de triste mirar. Oh, hermosa flor, pasión de mi pasión, yo quisiera cantarte una dulce canción de mi tierra natal, para endulzar con sus notas de amor la temprana amargura que advierto en tus ojos de triste mirar. Bella flor del maíz, cuando escucho este son, que es el canto sentido de un corazón. Yo quisiera, María, nieve de mi amor, para siempre a tu lado vivir. Bella flor del maíz, que a mi corazón llenaste de pasión. Con tu amor fuera yo de mi tierra el hombre más feliz. Hermosa flor, pasión de mi pasión, yo quisiera cantarte una dulce canción de mi tierra natal, para endulzar con sus notas de amor la temprana amargura que advierto en tus ojos de triste mirar. Hermosa flor, pasión de mi pasión, yo quisiera cantarte una dulce canción de mi tierra natal, para endulzar con sus notas de amor la temprana amargura que advierto en tus ojos de triste mirar. Bella flor del maíz, mar y nieve, que esto es para ti. Bella flor del maíz, mi poema compuesto canción. Bella flor del maíz, mar y nieve, que esto es para ti. Bella flor del maíz, mi poema compuesto canción. Ahora le presentamos con Martín Carracha y su grupo musical Amor Frontereño. Las muchachas de frontera son cuando se proponen a querer, ánforas ardientes como un sol, momentos antes de llover. Mujer querida, que en cada beso nos da la vida. Las muchachas de frontera son cuando se proponen a querer, ánforas ardientes como un sol, momentos antes de llover. Mujer querida, en cada beso nos da la vida. En tus noches claras y tranquilas, frontera, gime un canto el viento en tus altivas palmeras, y una
estrofa es la bella del mar, que dulcemente a mil idilios arrulla. Para, pa, 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 pa. Es un dulce ensueño tu ribera fraterna, son tus campos una primavera eterna, como tu mujer para besar, para querer con todo el alma en el mundo y amar. No he visto nunca otra igual. Muchachas de frontera son cuando se proponen a querer, ánforas ardientes como un sol, momentos antes de llover. Mujer querida, que en cada beso nos da la vida. Ensueño tu ribera fraterna, son tus campos una primavera eterna, como tu mujer para besar, para querer con todo el alma en el mundo y amar. No he visto nunca otra igual. Nunca otra igual. Hacemos nuestra última pausa promocional, pero al regresar escucharemos anécdotas con su hijo Lisímaco Bastar Mérito y el poema El Chubasco, de voz de su nieta Ángeles Rodríguez Bastar Mérito. Quédese con nosotros, continuamos. José María Bastar Sasso no es tan solo el poeta costumbrista, cuyas bombas, cantares y poemas del ambiente campirano merecieron el aplauso en la época garretista. Don Chema, como cariñosamente se le llamaba, fue un hombre que gozaba mucho de la vida y de su familia. Así nos lo cuenta en sus anécdotas su hijo Lisímaco Bastar Mérito. Recordamos al poeta de Tabasco, José María Bastar Sasso, mi padre, a los 38 años de su ausencia física, durante los cuales toda la familia ha mantenido su presencia como factor de unión, valorando sus sabios consejos, su honestidad y su hombría de bien que siempre lo caracterizaron. El último libro que editó mi padre fue Sinfonía de la Fronda, 1958. Yo conservo con mucho orgullo un ejemplar que me dedicó y que él puso para mi Lisímaco, última esperanza de mi vida. Viene a mi memoria esa época cuando él se desempeñaba como director de difusión cultural en el gobierno de General Orrico de los Llanos, donde desarrolló una labor cultural y editorial muy importante.
Él editó el Atlas y Geografía del Estado y reeditó la segunda edición de la Historia de Tabasco de Gil y Sáenz, aumentada con importantes datos. En esa época también logró la participación del ejército para conmemorar la expulsión de los francotraidores el 27 de febrero de 1864. Se efectuaron varios simulacros de combates en distintos puntos de la ciudad. Y como dato curioso, los paisanos a veces se enardecían tanto que llegaron a agredir a los que estaban actuando como invasores. Por su gestión también se reanudaron las ferias regionales creadas por el garridismo, llamadas exposiciones, que disfrutamos actualmente. Y en esa época se retomó el carácter popular de esas ferias, ya que a los que participaron no se les cobró derecho de piso a cambio de que dieran precios muy económicos para beneficio de todo el público. También apoyó la realización del proyecto que promovió don Carlos Pellicer sobre el Parque Museo La Venta. Y sobre Pellicer recuerdo una anécdota. Una vez en la oficina de mi padre, una tarde cuando yo hacía mi tarea de 5º año de primaria, llegó don Carlos Pellicer y se puso a platicar con mi padre, y dentro de la plática escuché que le preguntaba por qué había publicado un poema de él. Y mi padre le explicó que una vez platicando con María del Pilar del Espíritu Santo, mejor conocida como Alicia de Laval, que era su seudónimo, le había dicho a mi padre que cuando hiciera versos castos como Pellicer, iba a admirar más su obra. Los dos se rieron y el poema fue uno que dice que el mar se estrellaba en la quebrada y sonaba pailas y pianos que decían al carajo, al carajo, al carajo. Siguieron platicando y después Pellicer le preguntó a mi padre que qué le había parecido ese poema, y con su sonrisa burlona característica, mi padre le dijo que era un verso del carajo. Pellicer se pegó, paró inmediatamente y tomó su sombrero y se fue vociferando furioso. La presencia de mi padre en toda mi familia siempre será el factor que nos dará fortaleza en la vida. La Chorotera y Mimusa son algunas de las poesías de nuestro homenajeado, de quien también se desprende una serie de poemas de tipo social como Ultraje, El Frigio del Caribe y Presagio, con las cuales nos demuestra su simpatía hacia las causas populares. Esto nos lleva a la siguiente participación, ya que este homenaje se complementa con la presencia de su nieta, María de los Ángeles Rodríguez Bastar Mérito, maestra de teatro durante 15 años en nuestra máxima casa de estudios y quien nos comparte a la distancia, desde León, España, el poema El Chubasco. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ángeles Rodríguez y es un gusto enorme para mí poder participar en este 38º aniversario luctuoso del poeta de Tabasco, José María Bastar Sasso, mi abuelo. Y bueno, pues a continuación les declamaré un poema que es de los que, bueno, más disfruto por todas las imágenes que nos pueden ir creando, que es El Chubasco. La seca llora, viene el verano, rugen preludios de tempestad, y en lo más alto de un mustio llano, vieja casita de seto iguano se yergue a orillas de un acagual. Y en el caidizo de la casita, moruna criolla desgrana maíz, mientras el mosco su piel irrita, y el gallo canta, y el burro grita, y el puerco chilla comiendo raíz. La criolla ignora todo artificio del medio abyecto de la ciudad. Son los zapatos su sacrificio,
Los baños diarios son como un vicio para sus carnes en pubertad. Ella no sabe de muchas cosas. Ella no sabe ni pensar mal. Son sus miradas tan candorosas y son sus labios como la rosa de una alborada primaveral. Y la criollita se desespera mirando al ancho camino real, de cuyo rumbo que llegue espera su fiel vaquero que en la ribera para la soga no tiene igual. Y la criollita, según parece, oculta a todos su tierno amor. Y es que apenitas cumplió los 13, y es porque en tanto va, crece y crece, la van cuidando que es un primor. Tiene unos padres muy delicados y tiene hermanos por maldición, todos tan necios y arrebatados y tan celosos y tan armados, que Dios nos libre la tentación. Como es tiempo de rosadura, la madre al monte lleva el pozol y sola dejan a la criatura, la que se encarga de la costura y otros quehaceres libres de sol. Es pues la hora en que la criollita deja el roñoso desgranador y se prepara para la cita y se compone lo más bonita que le permite su tocador. Y con su blusa sin bocamanga y sus nagüitas hasta los pies, la criolla intenta ponerse changa y perfumada con la cananga, vuelve al caidizo de donde ve que al fin asoma por el potrero, rayando un potro color melón, su dulce amado, su fiel vaquero, su fe, su gloria, su amor primero, su vida, su alma, su corazón. Se apea al charro, le tiende el brazo, luego se habana con el chontal, se sientan juntos a suelo raso y hablan de amores. Fijan el plazo para que él hable con los papás. Y son felices, se quieren tanto que aquel idilio tierno y sensual tiene la gloria de un dulce encanto y es un idilio digno de un canto, digno del beso de un madrigal. Mas de repente se nubla el cielo, densa negrura se deja ver, un fuerte rayo sacude el suelo y a los amantes cierto recelo los hace mudos permanecer. Cayó el chubasco, la débil copa de la casita resiste mal, y la criollita su cuerpo en sopa, cuando corriendo mete la ropa que está tendida sobre el corral. Y así, empapada la niña aquella, lúbricas formas deja admirar. Se ve lasciva, se ve más bella, y ante el hechizo de la doncella, los pies del charro quieren flaquear. Arrecia el agua y en un momento se inunda el piso del corredor. Mas como arrecia también el viento, los novios entran al aposento como al santuario del Dios amor. Mientras afuera la lluvia gime, calando el seto del rancho aquel, en un arranque de amor sublime, la criolla siente que el charro oprime sus labios dulces como la miel. Y el medio, el roce, los pocos años y sobre todo la soledad, hace a los novios menos huraños, y a 1000 promesas y a 1000 engaños cede y florece la pubertad. Después, poesía no tuvo acceso, pudor a tiempo se lo impidió, solo se supo que al fin un beso fundió a 2 seres de carne y hueso, y aquí el poema se terminó. José María Bastar Sasso, tabasqueño por nacimiento y por vocación tropical, nos merece particular aprecio, respeto y reconocimiento en antiguas y nuevas generaciones. Hemos llegado al final de este homenaje artístico y cultural que rinde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a un artista de sonora voz de la tierra tabasqueña. Muchas gracias a todos quienes de manera especial participaron en este tributo a 38 años de la ausencia del poeta, periodista y literato tabasqueño José María Bastar Sasso. Soy Jenny Matías, quien le agradece el favor de su atención. Hasta pronto.